Capítulo 26. Sellano se dio una palmada en la frente. «Ah, ¿cómo te fue en el examen?» «Bueno, ya lo veremos, supongo. Lo van a enviar al Capitolio para corregirlo. Me han advertido que los resultados pueden tardar unos días». «Aprobarás», le aseguró Sellanos. «Te lo mereces». Tan comprensivo, tan falso, tan autodestructivo, como una polilla a la llama. Coriolanus se sobresaltó un poco al recordar la carta de Pluribus. ¿No era eso lo que no dejaba de mascullar el decano Highbottom después de la pelea con su padre de hace tantos años? Casi había usado el plural, como polillas a la llama, como si una bandada entera de polillas volara directa a una conflagración. Un grupo entero de personas empeñadas en autodestruirse. ¿A quién se referiría? En fin, ¿qué más daba? Era Cascajo Highbottom, un viejo drogado y rencoroso. Mejor ni planteárselo. Después de la cena, Coriolanus cumplió su primera hora de guardia en un hangar al otro extremo de la base. Lo emparejaron con un veterano que se quedó dormido justo después de ordenarle que estuviera alerta, y dedicó el resto de la hora a obsesionarse con Lucy Gray. Deseaba volver a verla o, al menos, hablar con ella. Le parecía una pérdida de tiempo estar de guardia en un sitio en el que era evidente que nunca pasaba nada cuando podría estar entre sus brazos. Se sentía atrapado en la base, mientras que ella podía acampar a sus anchas toda la noche. En cierto modo, era mejor tenerla encerrada en el Capitolio, donde siempre sabía más o menos lo que hacía. En aquellos momentos, Billy Taupe bien podría estar intentando incrustársele de nuevo en el corazón. ¿Por qué fingir que no estaba un poco celoso? En retrospectiva, quizá tendría que haber hecho que lo detuvieran. De vuelta en el barracón, escribió una nota rápida a Ma para lavar sus regalos y otra a Pluribus para agradecer su ayuda y preguntarle por las cuerdas para Lucy Gray. Tenía el cerebro exhausto por el examen, así que durmió como un tronco y se despertó sudando por el calor de aquella mañana de agosto. ¿Cuándo cambiaba el tiempo? ¿En septiembre? ¿Octubre? A la hora de comer, la cola de la máquina de hielo recorría media cantina. Como le tocaba servicio de cocina, Coriolanus se preparó para lo peor, pero descubrió que lo habían ascendido de lavar platos a picar. Habría sido un cambio agradable de no ser porque le tocaron las cebollas. Aunque podía soportar las lágrimas, cada vez le preocupaba más el olor que desprendían sus manos. Incluso después de fregar el suelo, en el barracón se quejaron del tufo, y no conseguía eliminarlo por mucho que se lavara las manos. ¿Seguiría apestando cuando viera de nuevo a Lucy Gray? El viernes por la mañana, a pesar del calor y de su incomodidad al tener cerca a los científicos de la ciudadela, se alegró de que por la tarde salieran a cazar pájaros. Cuando el fideo se desmayó durante la instrucción, el sargento pidió a sus compañeros de barracón que lo llevaran a la clínica, donde Coriolanus aprovechó la oportunidad para pedir una lata de polvos para la erupción que el calor le había provocado en el pecho y el brazo derecho. «Manténlo seco», le aconsejó el sanitario, y Coriolanus tuvo que reprimir un resoplido. No había estado seco ni un segundo desde que llegara el baño de vapor que era el Distrito 12. Después de comer sándwiches fríos de paté de carne, la camioneta los llevó botando hasta el bosque, donde los esperaban los científicos, todavía ataviados con sus batas blancas de laboratorio. Mientras se dividían en equipos, Coriolanus se enteró de que el Pulga, que el miércoles se había quedado sin pareja, había acabado trabajando con la doctora Kyle. La mujer se había quedado tan impresionada con su agilidad para moverse por las ramas que había solicitado de nuevo que la acompañara. Era demasiado tarde para cambiar de pareja, así que Coriolanus siguió al grupo de la doctora al interior de la arboleda, aunque procuró permanecer a una distancia prudencial. No sirvió de nada. Mientras observaba al Pulga trepar por el primer árbol con una nueva jaula con cebo y cambiarla por la antigua, en la que ya había un charlajo capturado, la doctora Kyle se le acercó por detrás. «Bueno,
¿Qué te parecen los distritos, soldado Snow? Estaba tan atrapado como el pájaro, atrapado como los tributos del zoológico. Huir entre los árboles no era una opción. Recordó el consejo de Lucy Gray, el que lo salvó en la casa de los monos. Hazte con las riendas. Se volvió hacia ella mientras esbozaba una sonrisa lo bastante avergonzada como para reconocer que lo había pescado, pero con el toque de guasa justo para demostrarle que no le importaba. Pues creo que he aprendido más sobre Panem en un día como agente de la paz que en 13 años de escuela. La doctora Kay se rió. Sí, aquí todo un mundo de educación al alcance de la mano. Me asignaron al Distrito 12 durante la guerra. Viví en tu base. Trabajé en este bosque. Entonces, ¿formaba parte del proyecto de los charlajos?, preguntó Coriolanus. Al menos ambos habían fracasado a la vista de todos. Yo lo dirigía, repuso la doctora en un tono muy significativo. Así que un fracaso catastrófico a la vista de todos. Coriolanus se sintió más cómodo. Él solo se había puesto en ridículo en los Juegos del Hambre, no en una guerra civil. Quizá la doctora fuese más comprensiva y le ofreciera un informe favorable a la doctora Gaul a su regreso si conseguía causarle una buena impresión. Puede que esforzarse por entablar una conversación con ella diera sus frutos. Recordó que los charlajos eran todos machos y no podían reproducirse entre sí. Entonces, estos charlajos son los mismos pájaros que usted empleó en labores de vigilancia durante la guerra, ¿no? Ajá, estos eran mis bebés. Pensaba que no volvería a verlos. El consenso general era que no sobrevivirían al invierno. Es habitual que los animales creados mediante ingeniería genética tengan problemas para velarse por sí mismos. Pero mis pájaros eran fuertes, y la naturaleza va por libre. El pulga descendió hasta la rama más baja y les pasó la jaula con el charlajo. Deberíamos dejarlos en las trampas, por ahora. No era una pregunta, sino una observación. Sí, puede que ayude a reducir el estrés de la transición, coincidió la doctora Kay. El pulga sintió, bajó hasta el suelo y aceptó la trampa vacía que le entregaba Coriolanus. Sin preguntar, se fue al segundo árbol, y la doctora sintió para mostrar su aprobación. Algunas personas entienden a los pájaros. Coriolanus sabía con absoluta certeza que jamás sería una de esas personas, aunque estaba dispuesto a fingir serlo durante unas cuantas horas. Se agachó junto a la trampa y examinó al charlajo, que no dejaba de trinar. La verdad es que nunca he llegado a entender cómo funcionaban, dijo, aunque tampoco se había molestado en investigarlo. Sé que grababan conversaciones, pero ¿cómo los controlaba? Están entrenados para responder a órdenes de audio. Con un poco de suerte te lo podré demostrar. La doctora Kay se sacó del bolsillo un pequeño dispositivo rectangular del que sobresalían varios botones de colores, sin etiquetas de ningún tipo, aunque puede que el tiempo y el uso las hubieran borrado. Se arrodilló al otro lado de la jaula y examinó al pájaro con más cariño del que Coriolanus juzgó adecuado para una científica. ¡Ah, qué es precioso! Mucho, respondió Coriolanus procurando sonar convincente. De acuerdo, lo que oyes ahora, ese trino, es cosa suya. Es capaz de imitar a los demás pájaros o a nosotros y de decir lo que quiera. Está en modo neutro. ¿Modo neutro?, dijo Coriolanus. ¿Modo neutro? Era el eco de su propia voz, que brotaba del pico del pájaro. ¿Modo neutro? Es todavía más espeluznante cuando se trata de tu propia voz, pensó, aunque se rió como si estuviera encantado. ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo!, repitió con la voz de Coriolanus el charlajo antes de ponerse a imitar a un pájaro cercano. Sí que lo era, dijo la doctora Kay, pero en modo neutro pasará rápidamente a otra cosa, a otra voz. Lo más normal es que se trate de una frase corta o de un fragmento de canto de ave. Cualquier sonido que le llame la atención. Para labores de vigilancia debemos ponerlo en modo grabación. Dedos cruzados.
pulsó uno de los botones del control remoto. Coriolanus no oyó nada. «Qué pena, me temo que es demasiado viejo». Sin embargo, la doctora Kay esbozaba una sonrisa. «No necesariamente», contestó. «Los tonos de las órdenes son inaudibles para los seres humanos, pero los pájaros los captan fácilmente. ¿Ves lo callado que está?». El charlajo había guardado silencio. Daba saltitos por su trampa, ladeando la cabeza, picoteando igual que siempre, salvo por el detalle de que no verbalizaba. «¿Está funcionando?», preguntó Coriolanus. «Ahora lo veremos». La doctora Kay pulsó otro botón de su mando a distancia, y el pájaro siguió trinando como si nada. «De nuevo en neutro. Vamos a ver lo que ha grabado». Pulsó un tercer botón, y tras una breve pausa, el pájaro empezó a hablar. «Qué pena, me temo que es demasiado viejo». «No necesariamente. Los tonos de las órdenes son inaudibles para los seres humanos, pero los pájaros los captan fácilmente. ¿Ves lo callado que está?». «¿Está funcionando?». «Ahora lo veremos». Una réplica exacta, pero no. Los crujidos de los árboles, el zumbido de los insectos, los demás pájaros. No se había grabado nada de eso. Únicamente el sonido puro de las voces humanas. «Vaya», dijo Coriolanus impresionado. «¿Durante cuánto tiempo pueden grabar?». «Más o menos 1 hora, en un buen día», respondió la doctora. «Están diseñados para buscar zonas boscosas y después dejarse atraer por las voces humanas. Los liberábamos en el bosque en modo grabación y los recuperábamos con una señal que los dirigía de vuelta a la base, donde analizábamos las grabaciones. No solo aquí, sino también en el 11 y el 9, allá donde nos resultaran útiles». «¿Y no bastaba con instalar micrófonos en los árboles?». «Se pueden pinchar los edificios, pero el bosque es demasiado grande. Los rebeldes conocían bien el terreno, nosotros no. Cambiaban de ubicación. El charlajo es un dispositivo de grabación móvil y orgánico que, a diferencia de los micrófonos, no se puede detectar. Si los rebeldes capturaban uno, podían matarlo, e incluso comérselo como si fuera un pájaro normal», explicó Kay. «En teoría son perfectos». «Pero en la práctica los rebeldes averiguaron lo que eran», dijo Coriolanus. «¿Cómo lo consiguieron?». «No estoy segura. Algunos pensaban que habían visto a los pájaros volver a la base, pero solo los recuperábamos por la noche, cuando era casi imposible detectarlos, y en grupos pequeños. Lo más probable es que no ocultáramos bien nuestro rastro, que no nos asegurásemos de que la información que recibíamos pudiera haber procedido de otra fuente que no fuera una grabación en el bosque. Eso despertaría sospechas, y por mucho que las plumas negras sean un excelente camuflaje nocturno, su actividad diaria les daría una pista. Creo que entonces empezaron a experimentar con ellos, a proporcionarles información falsa para ver cómo reaccionábamos». Se encogió de hombros. «O puede que tuviéramos un espía en la base. Dudo que lo sepamos nunca». «¿Por qué no usa ahora el dispositivo de navegación para ordenarles que vuelvan a la base? En vez de...». Coriolanus se calló porque no quería parecer un quejica. «¿En vez de arrastrarlos al bosque con el calor que hace para que se los coman vivos los mosquitos?», se rió. «Se desmanteló todo el sistema de transmisión, y nuestro viejo aviario me parece que ahora sirve de almacén. Además, prefiero manejarlos yo. No queremos que huyan volando y no vuelvan nunca, ¿no?». «Por supuesto que no», mintió Coriolanus. «¿Harían eso?». «No sé bien qué harían, ahora que se han asilvestrado. Al final de la guerra, los solté en modo neutro. Cualquier otra cosa habría sido cruel. Un pájaro mudo habría tenido muchos problemas. El caso es que no solo sobrevivieron, sino que además se aparearon con los sinsontes hembra y tuvieron descendencia. Así que ahora hay una especie completamente nueva». La doctora Kay señaló un sinsajo que se ocultaba entre el follaje. «Sinsajos los llaman la gente de aquí». «¿Y qué pueden hacer?». «No estoy segura. Los he estado observando los últimos días y no son capaces de imitar el habla humana. Sin embargo, su capacidad para repetir música es mucho mejor y más prolongada que la de sus madres. Canta algo».
le pidió a Coriolanus. Coriolanus solo tenía una canción en su repertorio. Joya de Panem, poderosa ciudad, resplandeciente desde el albor. El sinsajo ladeó la cabeza y repitió la canción. No las palabras, sino una réplica exacta en la melodía con una voz que parecía medio humana, medio aviar. Otros pájaros de la zona se unieron al canto y lo transformaron en un tejido armónico que, de nuevo, le recordó a la bandada con sus viejas canciones. «Deberíamos matarlos a todos», dijo el chico antes de poder contenerse. «¿Matarlos? ¿Por qué?», preguntó la doctora Kai sorprendida. «Son antinaturales», intentó retorcer el comentario para que sonara lo que diría un amante de los pájaros. «Puede que perjudiquen a las otras especies». «Al parecer son bastante compatibles y están por todo Panem, en los lugares en los que coexisten los charlajos y los sinsontes. Nos llevaremos algunos para ver si pueden reproducirse, sinsajo con sinsajo. Si no, desaparecerán en cuestión de unos cuantos años». «Si pueden, ¿qué tiene de malo otro pájaro cantor?». Coriolanus coincidió en que probablemente no fueran peligrosos. Se pasó el resto de la tarde preguntando dudas y tratando a los pájaros con delicadeza, por si conseguía compensar su insensible comentario. Los charlajos no le molestaban demasiado. Parecían bastante interesantes desde el punto de vista militar, pero los sinsajos tenía algo que le repelía. Desconfiaba de su creación espontánea, la naturaleza sin control. Lo mejor era que murieran y pronto. Al final del día, aunque habían capturado más de 30 charlajos, ni un sinsajo había caído en las trampas. Puede que los charlajos no sospechen de las jaulas porque les resultan familiares. Al fin y al cabo se criaron en ellas, meditó la doctora. Da igual, les daremos unos días más y en caso necesario sacaremos las redes. O los fusiles, pensó Coriolanus. De vuelta en la base, al Fideo y a él los eligieron para descargar las cajas y ayudar a los científicos a colocarlas en el viejo hangar, reconvertido en hogar temporal de los pájaros. ¿Les gustaría ayudarnos a cuidar de ellos hasta que los llevemos al Capitolio?, le preguntó la doctora. El Fideo respondió con una de sus escasas sonrisas, y Coriolanus aceptó con entusiasmo. Además de querer causar buena impresión, hacía más fresco en el hangar que contaba con ventiladores industriales. Era mejor para su erupción cutánea, que había aumentado de un modo alarmante con el calor del bosque. Al menos sería un cambio. Antes de que apagaran las luces, los compañeros de barracón desplegaron los regalos de Ma y planificaron los 2 fines de semana siguientes en el quemador, por si la mujer no enviaba las cajas periódicamente. Gracias a sus habilidades mercantiles, el sonrisita se convirtió en su tesorero y apartó lo bastante para 2 rondas de licor blanco y los donativos para la cesta de la bandada después del espectáculo. Dividieron lo que quedaba entre los 5. De su parte, Coriolanus reservó otras 6 bolas de palomita de caramelo y solo se permitió comer una. El resto sería para la bandada. El sábado por la mañana, Coriolanus se despertó con el granizo que aporreaba el tejado de los barracones. De camino a desayunar, los compañeros se tiraron bolas de hielo del tamaño de naranjas, aunque a media mañana salió de nuevo el sol, más inclemente que nunca. Al Fideo y a él les tocaba cuidar de los charlajos por la tarde. Limpiaron las jaulas y alimentaron y dieron de beber a los pájaros bajo la supervisión de 2 científicos del Capitolio. A pesar de haber atrapado a algunos en parejas o en tríos, en aquel momento cada pájaro residía en su propia jaula. Durante la última parte del turno, los trasladaron con cuidado de uno en uno a una zona del hangar en la que habían montado un laboratorio provisional. Asignaron números a los charlajos, los etiquetaron y repasaron el entrenamiento básico para comprobar si todavía respondían a las órdenes de audio de los controles remotos. Todos parecían conservar la habilidad para grabar y reproducir la voz humana. Cuando los científicos no los oían, el pulga sacudió la cabeza. ¿Es eso bueno para ellos? No lo sé, los diseñaron para hacerlo, respondió Coriolanus.
Serían más felices si los hubiéramos dejado en el bosque. Coriolanus no estaba seguro. Era posible que se despertaran en el Capitolio en cuestión de días, preguntándose el porqué de su atroz pesadilla de 10 años en el Distrito 12. Quizá fueran más felices en un entorno controlado, donde no tendrían que enfrentarse a tantas amenazas. Seguro que los científicos cuidarían bien de ellos, comentó. Después de la cena intentó disimular su impaciencia mientras esperaba que sus compañeros de barracón se arreglaran. Como había decidido mantener en secreto su romance, pensaba escabullirse en cuanto llegaran al quemador. El problema era Sejanus. Le había mentido sobre el dinero, aunque puede que solo intentara encajar con el resto del grupo, que estaba sin Blanca. Después del incidente con el mapa, parecía sincero en su arrepentimiento, así que, con suerte, habría reconocido lo peligroso que era actuar de intermediario con Lil. Sin embargo, ¿intentaría Billy Taupe o algún otro de los rebeldes acercarse de nuevo a él, ya que en un principio se había mostrado dispuesto a ayudarlos? Era presa fácil. Lo más sencillo sería llevárselo con él a ver la bandada cuando se zafaran los demás. ¿Quieres venir entre bastidores conmigo?, le preguntó a Sejanus en voz baja al llegar al quemador. ¿Estoy invitado? Por supuesto, respondió Coriolanus, aunque en realidad solo lo habían invitado a él. Pero quizá fuera buena idea. Si Sejanus lograba mantener entretenida a Maud de Ivory, Coriolanus podría disfrutar de unos momentos a solas con Lucy Gray. Pero tendremos que librarnos de los otros. Al final fue fácil. Había más gente que la semana anterior, y el nuevo lote de licor blanco era especialmente fuerte. Mientras el Sonrisitas, el Pulga y el Fideo regateaban, encontraron la puerta junto al escenario y salieron al estrecho callejón trasero, que estaba vacío. Lo que Lucy Gray consideraba un cobertizo resultó ser una especie de garaje viejo con cabida para unos 8 coches. Las enormes puertas usadas para la entrada de vehículos estaban cerradas con cadenas, pero había una puerta más pequeña en la esquina del edificio, justo frente a la puerta del escenario, y estaba abierta y sujeta con un bloque de hormigón. Cuando Coriolanus oyó cháchara y el sonido de los instrumentos al afinarse, supo que habían encontrado el lugar correcto. Entraron y descubrieron que la bandada se había apropiado del espacio, acomodados en viejos neumáticos y muebles sueltos, con las fundas de los instrumentos y el resto del equipo desperdigados por todas partes, incluso con una segunda puerta abierta en la esquina del fondo. Aquello era un horno. La luz de la noche entraba a través de unas cuantas ventanas rotas y atrapaba la densa capa de polvo que flotaba en el aire. Cuando los vio, Maud de Ivory se acercó corriendo ataviada con su vestido rosa. ¡Hola! Buenas noches, la saludó Coriolanus mientras hacía una reverencia y le entregaba el paquete de bolas de palomitas. Dulces para la más dulce. Maud de Ivory retiró el papel y dio un saltito a la pata coja antes de hacer una reverencia a su vez. ¡Mil gracias! Esta noche cantaré una canción especial para ti. Esa era mi única esperanza, respondió Coriolanus. Era divertido lo natural que parecía el registro formal del Capitolio con la bandada. De acuerdo, pero no diré tu nombre, porque es un secreto, respondió ella entre risas. Maud de Ivory corrió a por Lucy Gray, que estaba sentada con las piernas cruzadas en un viejo escritorio, afinando la guitarra. Sonrió cuando vio la cara de emoción de la niña, aunque le dijo seria: «Guárdalas para después». Maud de Ivory correteó dando saltitos para enseñarle su tesoro al resto de la banda. Sejanus se unió a ellos, mientras que Coriolanus lo saludó al pasar y fue en busca de Lucy Gray. No era necesario, la estás mal acostumbrando. Solo intentaba hacerla feliz. ¿Y qué pasa con mi felicidad?, bromeó ella. Coriolanus se inclinó para besarla. Bueno, es un buen comienzo. Lucy Gray se deslizó sobre el escritorio y dio una palmada en la superficie del mueble, a su lado. Coriolanus se sentó con ella y observó el cobertizo. «¿Qué es este sitio?» «Ahora mismo es nuestra sala de descanso».
Venimos aquí antes y después del espectáculo, y cuando salimos del escenario, entre números. ¿Pero de quién es?, preguntó, ya que temía estar violando una propiedad privada. Lucy Gray no parecía preocupada por el asunto. Ni idea, respondió. Nos quedaremos aquí posados hasta que nos espanten. Pájaros. Cuando hablaba de la bandada siempre había pájaros. Cantaban, se posaban, lucían plumas en los sombreros. Todos eran pájaros hermosos. Le contó lo de su trabajo con los charlajos pensando en impresionarla por haber sido elegido para la labor, pero solo sirvió para entristecerla. Odio pensar que están enjaulados después de haber probado la libertad, dijo Lucy Gray. ¿Qué esperan encontrar en sus laboratorios? No lo sé. Si sus armas todavía funcionan. Eso de que alguien controle tu voz de ese modo suena a tortura. Se llevó la mano al cuello. A Coriolanus le pareció un poco exagerado, pero intentó consolarla. No creo que exista un equivalente humano. ¿En serio? ¿Siempre te sientes libre para decir lo que piensas, Coriolanus Snow? Le preguntó ella. Lo miraba de una forma curiosa. ¿Libre para decir lo que pensaba? Claro que sí. Bueno, dentro de lo razonable. Tampoco iba por ahí hablando más de la cuenta por cualquier tontería. ¿A qué se refería Lucy Gray? ¿Se refería a lo que Coriolanus pensaba sobre el Capitolio? ¿Sobre los Juegos del Hambre y sobre los distritos? Lo cierto era que apoyaba casi todo lo que hacía el Capitolio, y apenas le importaba el resto. Pero llegado el caso, hablaría, ¿no? ¿Hablaría contra el Capitolio? Como había hecho Sejanus, a pesar de las repercusiones. No lo sabía, pero se puso a la defensiva. Sí, creo que hay que decir lo que se piensa. Eso opinaba mi padre, y acabó con más agujeros de bala que dedos hay en la mano. ¿Qué insinuaba, aunque no lo dijera? Seguro que esas balas procedían del arma de un agente de la paz. Puede que de alguien vestido igual que Coriolanus en esos momentos. A mi padre lo mató un francotirador rebelde. «Te has enfadado», respondió Lucy Gray. Suspiró. No, pero sí que estaba enfadado. Intentó tragarse la rabia. Estoy cansado, llevo toda la semana deseando verte. Y lamento lo de tu padre. Y lo del mío, pero yo no gobierno Panem. «Lucy Gray», la llamó Maude Ivory desde la otra punta del cobertizo. «¡Ya es la hora!». La bandada se estaba reuniendo junto a la puerta, instrumentos en mano. «Será mejor que me marche», dijo Coriolanus mientras se bajaba del escritorio. «Que vaya bien la actuación». «¿Nos vemos después?». «Tengo que volver antes del toque de queda», respondió él mientras se sacudía el uniforme con las manos. Lucy Gray se levantó y se pasó la correa de la guitarra por encima de la cabeza. «Está bien. Mañana tenemos pensado ir de excursión al lago, si estás libre». ¿Al lago? ¿De verdad había destinos agradables en aquel lugar tan deprimente? «Está en el bosque. Hay que caminar un poco, pero se puede nadar. Me gustaría que vinieras. Tráete a Sejanus. Tendríamos el día entero para nosotros». Quería ir y estar con ella todo el día. Seguía molesto, aunque era una estupidez. En realidad, Lucy Gray no lo había acusado de nada. La conversación se había torcido. Y todo por aquellos estúpidos pájaros. La chica intentaba hacer las paces. ¿De verdad quería rechazarla? La veía tan poco que no podía permitirse estar de mal humor. «De acuerdo, iremos después de desayunar». «Está bien», respondió ella y le dio un beso en la mejilla antes de reunirse con el resto de la bandada, que ya salía del cobertizo. De vuelta en el quemador, Sejanus y él se abrieron paso por el interior en penumbra. El ambiente ya estaba cargado de sudor y licor. Encontraron a sus compañeros en el mismo sitio de la semana anterior. El pulga les había reservado cajas. Coriolanus y Sejanus se acomodaron a ambos lados del chico, y los dos le dieron sendos tragos a la botella compartida. Maude Ivory correteó hasta el micrófono para presentar al grupo.
La música empezó a sonar en cuanto la bandada ocupó el escenario. Coriolanus se apoyó en la pared y procuró compensar el tiempo perdido con el licor blanco. No iba a ver a Lucy Gray después, así que, ¿por qué no emborracharse? El nudo de la rabia que se le había formado en el pecho empezó a deshacerse al contemplarla. Era tan atractiva, tan encantadora, tan vital. Se sentía mal por haber perdido los nervios, e incluso le costaba recordar qué era lo que le había enardecido. Puede que nada en absoluto. Había sido una semana larga y estresante entre el examen, los pájaros y la estupidez de Sejanus. Se merecía divertirse. Le dio unos cuantos tragos más a la botella y se sintió en paz con el mundo. Las canciones, tanto las conocidas como las nuevas, lo acariciaban. En una ocasión se dio cuenta de que estaba cantando con el público y se cayó de golpe, cohibido, antes de comprender que no le importaba a nadie o que, si le importaba, nadie estaba lo bastante sobrio como para recordarlo. En cierto momento, Barb Azur, Tam Amber y Claire Carmine abandonaron el escenario, al parecer para descansar un momento en el cobertizo, y dejaron a Maude Ivory sobre su caja, al micrófono, y a Lucy Gray tocando la guitarra a su lado. Le prometí a un amigo que esta noche le cantaría algo especial, así que aquí está, gorjeó Maude Ivory. En la bandada todos debemos nuestros nombres a una balada, y esta pertenece a la bella dama que tengo a mi lado. Explicó y señaló con la mano a Lucy Gray, que se inclinó en una reverencia y recibió algunos aplausos. En realidad es una historia muy vieja escrita por un tal Wordsworth. La hemos cambiado un poco para que tenga sentido, pero de todos modos hay que escucharla con atención. Se llevó un dedo a los labios y el público guardó silencio. Coriolanus sacudió la cabeza e intentó concentrarse. Si era la canción de Lucy Gray, quería prestar atención para poder decirle algo bonito sobre ella al día siguiente. Maude Ivory hizo un gesto con la cabeza a Lucy Gray para que empezara con la música y después cantó con voz solemne. Mucho se hablaba de Lucy Gray, y un día paseando por la campiña, casualmente vi a la luz del día a la solitaria niña. Ni amigos ni vecinos tenía, nadie que le hiciera compañía. Aquella dulce criatura que residía en la ladera de la montaña. Vale, así que había una niña que vivía en una montaña, y al parecer le costaba ser amigos. Todavía juega el ciervo en el bosque, y corretea el conejo por el vergel, pero el dulce rostro de la joven nunca se volverá a ver. ¿Y se murió? ¿Cómo? Le daba la sensación de que estaba a punto de enterarse. Esta noche trae tormenta, así que la ciudad debes ir. Llévate el farol y recuerda que tu madre debe venir. Eso haré, padre, y no se alarme, porque apenas son las 2. Todavía queda tarde y la luna aún no llegó. Así el padre reanudó su tarea de cortar leña para el día. Siguió manos a la obra mientras ella alegre con el farol partía. Tan ligera como una liebre, un nuevo sendero encontró. Sus pies escarabajearon la nieve que al cielo en una nube subió. Pero la tormenta se adelantó y Lucy no dejaba de vagar, y por más colinas que trepó, no llegó a la ciudad. Muchas palabras sin ningún sentido, pero el caso es que la chica se perdió en la nieve. Bueno, era de esperar. Si la habían enviado a la calle en plena tormenta, era muy probable que hubiera muerto congelada. Sus pobres padres hasta ser de día gritaron y buscaron sin parar, pero nada veían ni oían que los pudiera guiar. Al alba subieron a una ladera para ver el paisaje al completo y otearon el puente de madera que cruzaba un desfiladero. Lloraron y exclamaron ya a la vuelta: «Nos vemos en el cielo, bella», cuando la madre en la nieve encuentra de su hija Lucy una huella. Bien, encontraron sus huellas. Final feliz,
Era una de esas tonterías como la que le cantó Lucy Gray sobre el hombre que creían que había muerto congelado. Intentaron incinerarlo en un horno y entonces se derritió y estaba perfectamente. Sam no sé qué. Bajando de la empinada ladera, siguieron las huellas por la hiedra, atravesando la majuela y bordeando el lago muro de piedra. Y entonces cruzaron un campo abierto y las mismas marcas se encontraron. Las siguieron sin perderlas un momento hasta que al puente llegaron. Bajaban de la orilla nevada hasta llegar a la mitad, una a una aquellas pisadas, y después no había más. Un momento, ¿qué? ¿La chica se había volatilizado? Pero algunos afirman todavía que la dulce niña no está muerta, que a Lucy Gray se la veía por la solitaria ladera. Por la montaña se paseaba sin perder ni un aliento, y cantaba una triste balada que soplaba con el viento. Ah, una historia de fantasma. ¡Buah! ¡Buh! ¡Qué ridiculez! Bueno, pondría todo su empeño en admirarla cuando viera la bandada al día siguiente. Pero, la verdad, ¿a quién se le ocurría ponerle a su hija el nombre de una niña fantasma? Por otro lado, si la niña era un fantasma, ¿dónde estaba su cadáver? Quizás se hubiera cansado de los negligentes de sus padres, esos que le enviaban a hacer recados en plena ventisca, y huyó para vivir en el bosque. Claro que, entonces, ¿por qué no había crecido? No le encontraba sentido a la historia, y el licor blanco tampoco ayudaba. Le recordaba aquella vez que no había comprendido el poema de clase de retórica, y Livia Cardio lo había humillado delante de todo el mundo. ¡Qué canción más horrorosa! Puede que nadie la mencionara. No, sí que lo harían. Maud de Ivory esperaría una respuesta, así que le diría que era preciosa y no abundaría en el tema. ¿Pero qué pasaba si quería hablar más de ella? Coriolanus decidió preguntárselo a Sejanus, al que siempre se le había dado bien la retórica, a ver si a él se le ocurría algo. Sin embargo, cuando se echó hacia adelante para mirar por encima del pulga, descubrió que la caja de Sejanus estaba vacía.